Muy buenas tardes a todas y a todos. Agradecemos profundamente que puedan acompañarnos durante esta tarde en la presentación del informe final del Grupo Interdisciplinario de Expertos Independientes, que hizo un trabajo durante 6 meses sobre los hechos de violencia ocurridos en Nicaragua entre el 18 de abril y el 30 de mayo. En especial queremos agradecer la presencia del secretario ejecutivo de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos y de representantes de la Asociación de Madres de Abril, que es una asociación conformada por cientos de familiares que han perdido a sus seres queridos en los hechos de violencia ocurridos en Nicaragua desde el 18 de abril a la fecha. Para comenzar en la presentación del informe final del GIEI, vamos a presentarles a los expertos, don Américo Incalcaterra, Claudia Paz y Paz, Pablo Parenti y Sofía Máger. Ellos fueron las personas responsables de generar y producir este informe que será presentado a ustedes en el día de hoy. Y para comenzar la presentación, a continuación veremos un video preparado, producido por el GIEI. La cámara te la robaron, ¿ves? Mira, son las juventud. Y es con pistola de verdad. ¿Si es pistola de verdad?
Están hinchando a uno, mira. Le están pegando con piedra ahí. Y se le están dando. Vayan a llamar a Lionel. Don Lionel me conoce muy bien, ahí está mi cédula, mira, ahí está mi carnet de trabajo en la Si te vemos de vuelta, ojalá no te perdonamos, métete pues. Como ustedes saben, el informe final del GIEI iba a ser presentado en la ciudad de Managua, Nicaragua, en el día de ayer, pero eso no fue posible por decisión expresa del Estado de Nicaragua. A continuación dejo con ustedes a Amerigo Incalcaterra, quien se dirigirá con unas palabras. Muy buenas tardes a todas y a todos. Realmente queremos agradecer muy sinceramente al secretario ejecutivo de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos por la posibilidad de presentar el informe el día de hoy en Washington. Como decía la colega, la intención era hacerlo el día de ayer. No voy a adentrarme en las circunstancias que han hecho que la Comisión Interamericana, el GIEI junto con el MECENI tuvieron que abandonar el país conjuntamente. La idea nuestra es presentar aquí lo que queríamos presentar al pueblo nicaragüense, especialmente a las víctimas, a los familiares
en definitiva toda una sociedad que desde ya más de casi 6 meses abundantes está sufriendo represiones, detenciones, violencias, y permitirnos presentar un poco la labor que llevamos adelante en esos 6 meses. Han sido 6 meses difíciles, complejos, no fáciles, pero sinceramente gracias en primer lugar a la idea de la Comisión Interamericana de crear este mecanismo, podemos decir que terminamos 6 meses y tenemos algo para presentar. Es importante también agradecer a la OEA y también es importante agradecer al gobierno de Nicaragua en su momento, que ha firmado un acuerdo en el cual nosotros nacimos, con un mandato muy interesante que ustedes conocen, un mandato de coadyuvancia en las investigaciones de la Fiscalía, investigaciones que tenían que haber tendido al esclarecimiento de los hechos de violencia, en la identificación de responsables y un acompañamiento en la elaboración de un plan integral de reparación. Eso era nuestro mandato. Lamentablemente las condiciones propuestas por el Estado nicaragüense no dieron las condiciones para hacer ese tipo de trabajo de coadyuvancia, ni tampoco de poder acompañar los esfuerzos para la elaboración de un plan integral de reparaciones. Tenemos que agradecer también muchísimo a las organizaciones de derechos humanos de Nicaragua, sin las cuales realmente hubiera sido muy difícil hacer el trabajo que hoy queremos presentarle. Ellos nos llevaron de la mano, nos abrieron la puerta, nos facilitaron no solamente los espacios físicos, pero principalmente abrieron la posibilidad de que las víctimas familiares y toda persona interesada en acercarse a GIEI pudiera tener esa confianza. O sea, nos abrieron la confianza a la población nicaragüense y en un tiempo muy corto, sin el cual realmente hubiéramos navegado a ciegas. También queremos agradecer muchísimo la cooperación internacional. Muchos países se han hecho presentes con aportes financieros invalorables, sin duda alguna, sin los cuales también no pudieron haber existido y tampoco hubiéramos podido producir materiales que a continuación ustedes van a ver que representan un poco una síntesis de la labor que hemos realizado durante estos 6 meses. En especial también queremos agradecer a SEGIN, queremos agradecer al equipo de antropología forense, muy importante su aporte, su valoración, su apoyo constante de ambas instancias. Y también queremos aprovechar, y en el día de hoy van a tener una presentación muy breve de los colegas de CITU, que nos ayudaron a hacer incorporar, digamos, elementos novedosos en las investigaciones, investigaciones de alguna manera de esclarecimiento de hechos de violencia. También queremos agradecer la cooperación de Narrative Tech, que es una organización dedicada a los análisis de las redes sociales. Y en definitiva queremos agradecer a un gran equipo de mujeres y de hombres que nos acompañaron en todos estos 6 meses, viviendo con nosotros y muchas veces arriesgando también su integridad para realizar tareas de esclarecimiento de alguna manera de hechos. No lo voy a nombrar, van a estar en el informe. Lo que quiero simplemente decirle que ha sido realmente muy intenso en la labor, muy satisfactorio desde el punto de vista humano. Nos hemos podido conectar con los nicaragüenses y las nicaragüenses muy bien, con sus hijos, o sea, los estudiantes que han sido realmente una fuente de información y donde vimos que ese sector juvenil ha sido el principal actor en todos estos hechos, y eso también es un elemento interesante para analizar, justamente porque teníamos que entender por qué llegamos al 18 de abril con ese inicio de manifestaciones de protesta. Ha sido un movimiento que ha sorprendido a todos, nacionales e internacionales. Nadie esperaba que en Nicaragua sucediera algo así. Los jóvenes, los estudiantes,
fueron los primeros que levantaron la mano, que levantaron la voz diciendo, así no más. Necesitamos libertad, necesitamos que nos escuchen, necesitamos vivir de otra manera. Y esas manifestaciones fueron reprimidas violentemente. Y queríamos entender por qué. Entonces hicimos un análisis poco histórico, ver cómo reaccionaba el Estado frente a la participación política, frente a las manifestaciones, y empezamos a encontrar patrones bastante complejos, patrones que indicaban que no había capacidad ni posibilidades de manifestaciones críticas, de levantar la voz, de reclamar derechos. Dos grandes movimientos, los últimos, pero viene una serie y el informe narra una serie de situaciones previas donde se ve cómo cualquier posibilidad de crítica había sido y es siempre atacada, callada, con violencia, utilizando varios patrones que seguramente en el informe ustedes lo van a detectar muy bien. Entonces llegamos al 18, no por casualidad, llegamos al 18 porque teníamos que llegar al 18. La única diferencia fueron los jóvenes. Ningún sector de la sociedad, ni los empresarios, ni la ciudadanía activa pensaba que se daba algo así. Entonces fue un análisis que hicimos justamente para entender, y ahí en el informe ustedes lo van a leer tranquilamente. Lo otro es que queríamos ver por qué el Estado reacciona así. Y también ahí encontramos patrones que venían de mucho antes. Encontramos patrones en los cuales el Estado, el gobierno, venía siendo cooptado lentamente, pero sistemáticamente. Entonces hicimos un análisis de las reformas constitucionales, de cómo fueron establecidos y aumentados los números de los miembros de la Corte Suprema, del Consejo Electoral, que hubo incidencia en la reforma constitucional para permitir reelecciones permanentes definitivas. En definitiva, vimos cómo a poco una ideología, un gobierno dominante, cooptó prácticamente la institucionalidad del Estado. Y también ahí pudimos demostrar que esto viene con de una manera también no, como se dice, en mi español a veces me engaña, pero no fue algo no pensado, fue intencional. Hubo una intencionalidad en esto, o sea, no es algo natural. El trabajo, repito, ha sido modificado por nosotros y veníamos a trabajar de una manera que teníamos que trabajar de una manera codo a codo con la institucionalidad. Veníamos a ayudar a la Fiscalía principalmente, a ayudarle a investigar los hechos, a ver cuáles eran las líneas de acción de investigación, qué más podíamos nosotros aportar. Y es interesante porque el resultado del trabajo del GIEI, a pesar de la falta de apoyo completo de la institucionalidad nicaragüense, en el informe pudimos demostrar ciertas cosas, que ahora los colegas seguramente van a adentrarse más. Pero la pregunta es, si nosotros con las limitaciones que hemos tenido pudimos por lo menos echar a la luz algunas hipótesis de responsabilidades y identificar cuellos de botella institucionales que han fallado a construir un Estado de Derecho. ¿Cuántas más cosas podíamos haber hecho junto con una fiscalía en la investigación? ¿Cuántas más cosas hubiéramos logrado si pudiéramos haber llegado a trabajar conjuntamente con los jueces y con otras instituciones del Estado? Entonces la gran pregunta seguramente que nos hacemos es ¿por qué no se quiso trabajar y no se quiso cumplir con un mandato que la propia parte, el propio gobierno, la OEA y la Comisión Interamericana le pidieron a este grupo? Eso es algo que nosotros hemos tratado de responder a través de una metodología que evidentemente tuvimos que cambiar. No pudimos tener acceso a ninguna investigación criminal, ningún expediente, no tuvimos acceso a ningún juicio oral, ningún expediente médico, ni forense, absolutamente nada. Nunca nos entregaron un papel. Y a partir de ahí entonces tuvimos que abrir fuentes de información abierta. Muchos nicaragüenses y nicaragüenses se acercaron
al GIEI brindando información, arriesgando su vida. Mucha información la obtuvimos de fuente reservada, que agradecemos muchísimo y muy fiable. Y a partir de ahí empezamos a recibir testimonio. Sentimos una gran población que tenía las ganas, el deseo de ser escuchada. No había credibilidad y no sigue no habiendo credibilidad en las instituciones del Estado. No hay credibilidad en la Fiscalía, no se presentan denuncias. Y cuando los casos llegan al Poder Judicial, se sienten vulnerados en sus derechos también. Fue complejo en ese sentido. Fue complejo tratar de reconstruir esos hechos. Y repito, gracias a algunos apoyos importantes pudimos reconstruir algunos hechos y pudimos identificar responsabilidades en relación con estos. Revisamos más de 10.000 documentos fílmicos y fotografía. Se tomaron en cuenta más de 3 millones de tweets y de mensajes de Facebook en las redes sociales, que fue también algo interesante de haber incorporado ese mecanismo para encontrar y ver de dónde había surgido y también para desmontar ciertas hipótesis que el gobierno de Ortega y Murillo trataban de montar una idea de que fue un golpe de Estado lo que se había montado. De acuerdo a este análisis, no encontramos ninguna evidencia de eso. Creo que voy a pararme por aquí por ahora porque me parece importante que ahora los colegas se adentren un poco más en otros elementos que van a encontrar en el libro. Gracias. Muchas gracias, Amerigo. A continuación, para ir introduciendo en los próximos temas, vamos a ver un video sobre armas, también de producción del GIEI. Dale, dale, movete, bucero. Van tirando a matar.
Para continuar, dejo con ustedes al abogado Pablo Parenti, miembro del GIEI. Bueno, muchas gracias a todos. Gracias por venir a escucharnos. Estamos muy contentos de estar acá en la Comisión Interamericana, una de las partes del acuerdo y principal gestor de este grupo, de este proyecto. Nos hubiera gustado presentarlo en Nicaragua, como dijo Amerigo, pero estamos muy gustosos de hacerlo acá también, que es un lugar donde también teníamos pensado presentarlo. Yo voy a hablar un poquito sobre las características de la violencia y los patrones que detectamos en nuestro acercamiento al fenómeno de violencia ocurrido en Nicaragua. Cuando nosotros llegamos a Nicaragua, pues ni siquiera se sabía cuál era la lista de muertos del periodo, y aún sigue sin saberse en realidad el número y las identidades, ¿no? Y esto básicamente por falta de información del Estado. Nosotros nos planteamos como un desafío tratar de colaborar a poder aportar una lista lo más depurada posible sobre la base de información objetiva de, bueno, quiénes son las personas que perdieron la vida en el contexto de violencia en el periodo que nos toca según el acuerdo, que es del 18 de abril al 30 de mayo, porque luego del 30 de mayo la cantidad de muertos y heridos aumentó, pero no era parte de nuestro objeto. Siempre en los procesos de violencia determinar la historia individual de cada persona es quizás lo más difícil. Cuando se investigan grandes violaciones a los derechos humanos, procesos de violencia, en general es más fácil determinar patrones de conducta, características de la violencia, que la historia individual de cada una. Hay muchas personas que no se llega a esclarecer qué pasó con ellas. Nosotros nos planteamos tratar de intentar aproximarnos a la historia de cada una de las personas que perdieron la vida en el contexto. Y bueno, lo hicimos sin la información del Estado, lo cual por supuesto dificulta mucho más la tarea. Llegamos a una cifra de 109 personas fallecidas en el contexto, pero se trata de una cifra absolutamente provisoria. Creemos que es la lista más depurada que hoy en día sobre el fenómeno de violencia en Nicaragua, pero falta mucho por investigar, así que no se puede decir que ese es el número exacto, real y definitivo de muertos en el contexto. Pero además de la historia y aproximarnos a la historia de cada uno y tratar de descubrir las circunstancias de muerte de cada una de estas personas, tratamos de comprender cómo fue la dinámica de la violencia, porque este fenómeno de violencia no es una sumatoria de muertes, sino que son muertes que se dan en un contexto y con una cierta mecánica de violencia que hay que entender y hay que describir. Así que ese fue parte de nuestro objetivo, para intentar demostrar, por un lado para intentar captar y por otro lado para intentar demostrar al mundo cuál fue la mecánica. En el informe ustedes van a poder ver desarrollados algunos eventos que narramos. Llamamos eventos a un conjunto de hechos que ocurren en un cierto lugar y momento, que le dan cierta unidad, más allá de formar parte del mismo fenómeno de violencia global, ¿no? Por ejemplo, una toma de universidad, una manifestación en un lugar que es reprimida, o una sucesión de marchas de 2 o 3 días en un lugar. Entonces, hay ciertos eventos narrados en el informe, donde bueno, tratamos de echar luz sobre la mecánica que tuvo la violencia y también decimos las cosas que no pudimos esclarecer. Es decir, las cosas que estamos seguros, las cosas que son probables y las cosas que no pudimos esclarecer. Ahora, ¿cuál fue la sucesión de violencia y los patrones? Bueno, parece claro que el 18 de abril hubo manifestaciones totalmente pacíficas en Nicaragua, básicamente en Managua y en León, y que fueron reprimidas por el método tradicional de represión que se viene dando en Nicaragua hace varios años, que es la actuación de grupos de choque. Grupos de choque que van al lugar y golpean físicamente a las personas, con palos, con bates de béisbol, y esto a la vista de la policía. Es decir, la policía no toma la actitud de golpear directamente, sino básicamente protege al grupo agresor, permite la agresión, por supuesto nunca detiene a estos agresores. Esto pasó el 18 de abril, fue un evento más de esa metodología, sin embargo tuvo una repercusión muy grande, probablemente por
porque muchas víctimas fueron ancianos que se habían manifestado en contra de la reforma al sistema de seguridad social, que iba a significar una pérdida económica para ellos. Y esto causó indignación, digamos. O sea, un método que venía siendo relativamente eficaz de disolver manifestaciones, acá fracasó y generó indignación. Lo que pasó fue que al día siguiente las movilizaciones se dieron por todo el país, ganaron en masividad y recorrieron el territorio de Nicaragua. ¿Cuál fue la respuesta del Estado? Pasó inmediatamente a un nivel de intensidad de la violencia que nunca antes se había visto. Básicamente recurriendo, además de arsenal antimotines, a armas de fuego directamente contra los manifestantes, contra los cuerpos de los manifestantes. E incluso armas de guerra. Y esto se verificó en diversas escenas, en diversos lugares y momentos del país, y en los distintos escenarios que fueron escenarios de protesta. Manifestaciones en los espacios públicos, tomas de universidades, cortes de calles, llamados tranques o barricadas. En todos esos escenarios se dio la intervención del Estado usando armas de fuego contra la población civil, incluyendo armas de guerra. Y a su vez puede verse un segundo patrón que tiene que ver con el método tradicional, pero acá ya, digamos, sube un grado, digamos, de la articulación entre los grupos de choque y la policía, porque actúan juntos en el momento de agredir. Y esto uno lo puede ver en distintos escenarios. Por ejemplo, en León había una marcha totalmente pacífica, incluso los manifestantes habían hecho un cordón para no interrumpir el tránsito, y en un momento entran los antimotines vestido negro, después los policías de celeste, y atrás el grupo de choque, los tres actuando de una manera articulada. Esta reiteración de la metodología, la forma de actuar, implica que no fueron actos aislados, no es algo que se vio un día en un lugar, se dio en muchos lugares y de manera sostenida en el tiempo. Esto refleja que no fue la decisión individual de un jefe de una brigada de policía de un rango medio o bajo, sino que esta reiteración durante tanto tiempo, bueno, implica que hubo una decisión de las más altas esferas. A cualquier jefe de policía o a cualquier presidente de la nación le puede suceder que la policía cometa un exceso en el uso de la fuerza. Lo que no puede pasar es que esto pase todo el tiempo. Esto implica, evidentemente, que hay un acuerdo de permitir esa política, cuando no de ordenarla, ¿no es cierto? Como en las cifras ya las aparecieron en el video, básicamente de las 109 personas fallecidas en el contexto, 95 son por disparos de arma de fuego en cráneo, cuello y tórax. Luego hay una cifra de 1.400 heridos, una cifra oficial, pero es una cifra que el Estado entregó a la CIDH y que refleja solo una parte del universo, porque nosotros constatamos que muchas personas que fueron atendidas en hospitales públicos no forman parte de esa lista, es decir, que la información no llegó a ese listado. Y por otra parte, ese listado no incluye todas las personas que fueron atendidas en instituciones privadas y en puestos improvisados de salud, que fue una característica que también se dio en Nicaragua. Por todo el territorio se crearon puestos de atención con médicos voluntarios porque las personas no confiaban en los hospitales públicos. Por lo tanto, la cifra de heridos, por supuesto que es mucho más alta que 1.400, pero quedándonos en los 1.400, las cifras dicen que ahí ya tenemos 599 personas heridas por arma de fuego, solamente con esos 1.400, lo cual indica que el patrón que venimos, ratifica el patrón que venimos describiendo. Por supuesto, no todas las personas impactadas fallecen, algunos por suerte sobreviven. Incluso tenemos casos donde las personas no perdieron la vida de milagro, pero conviven con una bala de AK-47 a 1 centímetro de la médula, o gente que tiene perdigones en el cerebro. El universo de heridos es un tema que va a haber que investigar muy profundamente y que va a haber que
analizar reparaciones, porque acá hay centenares de personas que están con secuelas permanentes por esta actuación del Estado. Hicimos un estudio a partir de imágenes sobre las armas utilizadas y las municiones utilizadas, y pudimos constatar que usaron fusiles de guerra AK-47, AK-74, fusil de francotirador Dragunov, armas cortas que solo disparan balas y cartuchos armados con municiones, perdigones de plomo. También se usaron balas de goma de una manera totalmente agresiva. Es decir, esto fue llamativo, sobre todo los primeros días. Muchos jóvenes perdieron los ojos porque las balas de goma fueron impactadas directamente en el rostro. Y se armó una red solidaria para conseguir prótesis. Esto fue también una característica. Bueno, no hay duda que el principal protagonista de la represión en Nicaragua fue la Policía Nacional. Y la Policía Nacional actuó en bloque. Todas las áreas de la Policía Nacional prácticamente tomaron intervención, incluso la Policía de Tránsito. Básicamente hubo intervenciones de las policías de cada departamento, ya sea el departamento de Managua o los distintos departamentos del país, con la intervención de divisiones especiales que forman parte de la estructura central de la policía, básicamente la Dirección de Operaciones Especiales, la DOEP, que maneja, digamos, que concentra cuerpos de élite, brigadas antimotines y otro grupo que se llama TAPIR, que tiene incluso francotiradores. Esta actuación conjunta de todas las áreas y toda la estructura de la policía, por supuesto, también demuestra que la actuación fue ordenada desde las más altas esferas de la Policía Nacional. Por eso nosotros entendemos que una investigación seria no puede dejar de considerar la responsabilidad en los hechos. En primer lugar, el presidente de la Nación, Daniel Ortega, por ser presidente de la Nación y por ser, según la Constitución y la ley, jefe supremo de la policía. Acá se da la particularidad de que el presidente de la Nación en Nicaragua es la máxima autoridad del mando institucional, forma parte del mando institucional de la policía, no solo es responsable político, sino que forma parte del mando institucional. Por supuesto también los directores que intervinieron en este periodo, que fueron dos. En primer lugar, Aminta Granera, que renunció a fines de abril, y luego Francisco Díaz, que la sucedió en el cargo, aunque muchos dicen que en realidad tenía el poder real dentro de la policía. También habrá que considerar la responsabilidad de los subdirectores generales Avellán y Marenco, encargados de las áreas operativas e inteligencia de la policía e integrantes de la Jefatura Nacional de la Policía. Y las autoridades departamentales de cada uno de los departamentos de Nicaragua donde ocurrieron estos hechos, incluyendo, por supuesto, los que están a cargo de la Policía de Managua, que es el territorio donde más eventos de violencia y muertes ocurrieron. El segundo actor de la violencia por parte del Estado fueron justamente los grupos paramilitares, los grupos paraestatales. Perdón por la... Fue parte de la discusión es cómo denominamos a estos grupos, porque aparecen como parapoliciales, paramilitares, grupos de choque. Nosotros preferimos englobarlos bajo la categoría de grupos paraestatales, porque creo que la característica central es que actúan junto al Estado, cumpliendo funciones que debe cumplir el Estado. Bueno, en realidad no debe cumplir el Estado, porque el Estado no debe matar, pero en la función represiva le corresponde al Estado. Y además son grupos que van desde los tradicionales grupos de choque que intervinieron el 18 de abril hasta grupos que fueron ganando en poder lesivo, en capacidad de armas, y que fueron mostrando también un mayor grado de profesionalismo. Esto se puede ver sobre todo después de mayo y sobre todo en el operativo limpieza, donde empiezan a aparecer personas que se nota que tienen entrenamiento militar. Hay muchos ejemplos de coordinación entre la policía y estos grupos, en el informe los pueden ver, pero hay desde situaciones como que la Policía Nacional trae una camioneta con piedras para que los grupos de choque las usen contra los manifestantes, o el uso del Estadio Nacional Denis Martínez en Managua, donde se concentran los grupos de choque junto a la policía y distribuyen sus tareas para reprimir a los estudiantes que están en la la universidad. La policía actúa desde afuera disparando, y en determinado momento, sobre la tarde, la policía facilita el ingreso de los grupos de choque, que son los que entran a la universidad con armas, y en ese momento se produce el último fallecimiento de ese día dentro de la universidad, o sea, muy probablemente atribuible a estos grupos.
La conformación de todos estos grupos tiene que ser estudiada, los recursos, de dónde salen, quién da las órdenes, quién las coordina. Mucha gente habla del rol de la vicepresidenta Murillo, de la alcaldía de Managua. Es algo que reiteradamente se dice. Hace poco hizo declaraciones una gerente del Banco Central, donde también habla un poco de este entramado. Es algo que nosotros no pudimos investigar con nuestros recursos, porque eso digamos, requiere otro tipo de medidas que el GIEI no podía realizar. Y es algo que probablemente se esclarezca una vez que la situación política cambie. Pero evidentemente mucha gente sabe cómo es la estructura y es algo pendiente para investigar. Otra característica que se dio en el periodo nuestro es la detención masiva de personas, pero por cortos periodos. A diferencia de lo que ocurre en la etapa actual, que es una etapa de criminalización, donde digamos, el Estado quiere tener a las personas encerradas, la privación de la libertad en aquel momento, en abril y mayo, parece haber tenido el objetivo de desarticular las manifestaciones. Fueron racias, donde se usó las figuras legales de faltas, ¿no? Ni siquiera se imputaron delitos, no fueron puestas a disposición de los jueces, es decir, quedaron al arbitrio de la Policía Nacional. En muchos casos hay denuncias de malos tratos, incluso situaciones de abuso sexual y tratos que podrían configurar torturas. Otra característica de la represión fue el discurso. ¿Cuál fue el discurso del gobierno frente a lo que estaba sucediendo? Bueno, por un lado el discurso del gobierno fue un discurso de construcción del enemigo. Esto fue clarísimo. Desde el primer día de las manifestaciones se trató a los manifestantes de personas llenas de odio, seres minúsculos, usan calificativos. Incluso se habló de exorcizar, de la necesidad de exorcizar. El discurso religioso está muy en boga y se usó esa palabra, exorcizar. Y por otro lado, el Estado nunca reconoció víctimas de la violencia del Estado. Es decir, nunca dijo, bueno, hay víctimas de la violencia estatal, hay que investigar o no. No sé, las negó, nunca habla de las víctimas de la violencia estatal. Y por otra parte hizo muchos gestos de aval político hacia la represión, no solo al sacarse fotos con los altos mandos, sino ascendiendo a los altos mandos en el medio de un conflicto en curso y donde había denuncias y situaciones que no podían ser ignoradas. Este discurso de construcción del enemigo, digamos, de determinar un sector perseguido, ¿no? Un sector que prácticamente no tiene derechos, tuvo impacto incluso en el sistema de salud. Nosotros recibimos muchísimos relatos sobre las dificultades que tuvieron los manifestantes heridos para ser atendidos adecuadamente en los hospitales. En algunos casos directamente se impidió la entrada, en otros se los atendió de una manera muy liviana, se les dio una alta prematura. Conocimos casos, como a mí quizás el que más me impactó, un señor que un disparo le fractura la pierna, lo atienden en un sanatorio privado, sin cobrarle, lo operan, le ponen una placa de platino. Cuando está al segundo día lo mandan a un hospital público, lo derivan, digamos, porque no tenía cobertura. Lo mandan a un hospital público que tiene muchas denuncias de malas atenciones a manifestantes. Lo tienen ahí, en un momento lo operan sin explicarle mucho, lo mandan a la casa, la persona no se recuperaba, la pierna se le doblaba, va a un tercer hospital donde tenía un conocido y en la radiografía sale que no tenía la placa de platina, es decir, de platino. Le habían sacado directamente la placa. Me queda un poquito más. Entonces, la actuación del sistema de salud es algo que va a haber que investigar. Si hubo orden en el ministerio, o si fue algo que se manejó más a nivel del sindicato FedSalud, que es un sindicato que tiene mucho poder ahí y que pudo haber, digamos, generado este tipo de prácticas discriminatorias.
Otra característica de la violencia, aunque después Claudia Paz se va a referir más a esto, pero para mí es una característica, para nosotros, es una característica de la violencia, es la garantía de impunidad. Y esto tiene que ver con situaciones similares. Cuando un Estado comete crímenes masivos, en general, es porque hay un sistema que lo permite, y eso incluye a las autoridades judiciales. Y esto, en Nicaragua, no es la excepción. Ni la Fiscalía ni el Poder Judicial estuvieron ni están dispuestos a juzgar estos hechos. Por lo tanto, los perpetradores tenían plena seguridad que lo podían hacer en impunidad. Nosotros en el informe tratamos un aspecto jurídico de esto y que tiene que ver con los crímenes de lesa humanidad. Nosotros entendemos que el haberse cometido de una forma organizada, sistemática, sostenida en el tiempo, por parte de estructuras que dependen directamente de las autoridades máximas del país, deben ser considerados un ataque generalizado y sistemático contra la población civil, y básicamente en tres tipos de figuras en especial: el crimen contra la humanidad de asesinato, el crimen contra la humanidad de encarcelamiento arbitrario y el crimen contra la humanidad de persecución. Y el crimen de persecución incluye muchas cosas. Es la privación de un derecho fundamental por motivos discriminatorios, en este caso motivos políticos. Y esto puede incluir situaciones como la destrucción de un medio de comunicación, como la radio Darío, en León, como la criminalización, donde justamente se deja a las personas sin la tutela jurídica adecuada, garantizada por los pactos internacionales, la persecución a médicos que atendieron a las víctimas o que por motivos políticos fueron expulsados. Hay más de 200 médicos que han sido expulsados de sus trabajos por motivos políticos hoy. Y bueno, esta categoría de delitos genera ciertas consecuencias, tanto a nivel interno como a nivel internacional. Por un lado, la imprescriptibilidad. Son delitos que no pueden prescribir. No son admisibles las amnistías o el dictado de normas que traten de impedir el juzgamiento. Dan lugar a competencia universal o jurisdicción universal, es decir, que los otros estados del planeta pueden tomar intervención y juzgar estos hechos. Y también se abre la posibilidad de una eventual intervención de la Corte Penal Internacional si se dan ciertas condiciones. Nicaragua no es parte del Estatuto de Roma de la Corte Penal Internacional. Sin embargo, la Corte Penal Internacional podría juzgar estos hechos en caso de que el Consejo de Seguridad de las Naciones Unidas remita la situación de Nicaragua a la Corte Penal Internacional, o que el propio Estado de Nicaragua en algún momento deposite un instrumento aceptando la competencia de la Corte Penal Internacional para estos hechos, que es un supuesto que está expresamente previsto en el Estatuto de Roma, en el artículo 12.3, la aceptación retroactiva de la competencia. De hecho, una de las recomendaciones que hacemos nosotros es que el Estado de Nicaragua haga esto, porque es un reaseguro para hacer justicia, aunque lo fundamental y lo que uno siempre aspira es que los procesos de justicia se realicen en el país, ¿no es cierto? Finalmente, bueno, el GIEI constató que si bien las manifestaciones públicas fueron esencialmente pacíficas, a medida que la represión se incrementó, fueron viéndose respuestas violentas. Algo muy característico fue el uso de morteros, que es en realidad un instrumento que se usa para las fiestas en Nicaragua. Es un instrumento bastante usado en Nicaragua, pero puede ser, digamos, lesivo si se lo llena con elementos que pueden causar daño. Bombas molotov y en algunos casos armas de fuego. De ninguna manera vemos información o indicios que indiquen que esta violencia fue organizada, que responde a una organización. Más bien todo lo contrario, vemos manifestaciones desarticuladas, con actores heterogéneos y que incluso son situaciones que evolucionan, como por ejemplo las situaciones como en una universidad como la UPOLI, donde incluso las personas que van quedándose a cargo de la universidad van mutando, los grupos van mutando. Y estos actos de violencia se dieron invariablemente en acciones de represión a la protesta. Es decir, no vimos nunca una agresión a manifestaciones oficialistas. Es decir, no hubo esto. Lo que hubo fue una reacción a la represión
que derivó en muertes, en lesiones, en daños a la propiedad y que deben ser investigadas. Y esto el IGEI quiere ser muy claro en esto. O sea, toda violencia y todas las víctimas, toda la violencia debe ser investigada y todas las víctimas requieren justicia. Debe hacerse conforme al debido proceso, que es algo que no está sucediendo en Nicaragua. Y la falta de debido proceso afecta no solo a la persona que es juzgada injustamente, sino a la víctima, porque la víctima no está recibiendo una respuesta verdadera, está recibiendo quizás un falso culpable. Pero bueno, sobre el sistema de justicia va a hablar mi colega Claudia Paz y Paz. Así que las dejo con ella. Gracias. Gracias, Pablo. Muy buenas tardes a todos, a todas. Lo que yo voy a compartir con ustedes es precisamente cuál fue la actuación de justicia frente a estos gravísimos hechos. ¿Qué hicieron los fiscales, los jueces en Nicaragua, mientras que, como vimos en las imágenes y como ha relatado Pablo, la policía, en la gran mayoría de los casos, cometía crímenes gravísimos? ¿Dónde estaban los jueces en Nicaragua? ¿Dónde estaban, dónde están los fiscales? Y voy a partir de un punto que me parece central, porque explica muchos otros de los elementos que voy a describir muy brevemente. Está narrado con mayor profundidad en el informe. Y es que desde que nosotros llegamos al país, creo que lo que más nos sorprendió fue la falta de independencia del sistema de justicia, la falta de autonomía de la Fiscalía. Nosotros llegábamos con un mandato muy claro, que era coadyuvar en la investigación, en el esclarecimiento de los casos. Y lo primero que se nos dijo por las más altas autoridades, la Cancillería, la Presidenta de la Corte Suprema de Justicia, la Fiscal General, es: ustedes deben de coadyuvar a través del Ejecutivo. Cualquier recomendación de investigación, cualquier medida para profundizar en el esclarecimiento de los casos, tiene que ser a través de Cancillería, del Ejecutivo. Y nosotros le insistíamos: señora fiscal, usted es autónoma, necesitamos trabajar con usted. No podemos enviar una nota a través de un órgano del Estado que podría ser responsable de muchos de estos hechos. Sin embargo, y desafortunadamente, la fiscal se negó a trabajar con nosotros, así como ya expresó mi colega Amerigo, se negó a darnos acceso a los expedientes. Y sin embargo, a través de distintas fuentes, medios de comunicación, conversaciones con otras fuentes que no podemos revelar ahora para no poner en riesgo a nadie, nosotros sí logramos tener acceso al menos a 7 expedientes de casos judicializados que representan 9 víctimas y a 14 expedientes de personas que fueron criminalizadas por ejercer sus derechos de libertad de expresión, de manifestación y de asociación. Y un primer punto que es para nosotros muy llamativo es que de los 109 casos que nosotros documentamos de muertes violentas en nuestro periodo, es algo muy importante que hay que aclarar, estamos hablando únicamente del periodo que comprende nuestro mandato, del 18 de abril al 30 de mayo, porque todos aquí sabemos que la violencia continuó, incluso se incrementó en los meses de junio y julio. De estos 109 casos, 100 no han ni siquiera llegado al Poder Judicial, no han sido conocidos por ningún juez, es decir, se encuentran en la impunidad. Y de los 9 casos judicializados, 6 corresponden a víctimas que tendrían alguna relación con el Estado. Y lo que es más importante de señalar, en ningún caso, se ha iniciado un proceso en contra de las fuerzas de seguridad del Estado, a pesar de que hemos visto distintas evidencias que señalan su posible responsabilidad. En la investigación de estos 109 casos, y el informe lo documenta,
han existido graves deficiencias que cualquier persona cercana a una investigación criminal o cualquier persona con sentido común notaría. Por ejemplo, la mayoría de escenas del crimen no se procesaron. Existe abundante información videográfica que documenta cómo los casquillos, cómo toda la evidencia balística quedó en los lugares de los hechos y no fue adecuadamente procesadas. Nosotros conocimos de varios casos donde las víctimas se encontraban en la vía pública, se llamó insistentemente a la policía, se llamó al Instituto de Medicina Legal y nunca acudió a procesar la escena y a recoger las personas fallecidas para practicar la autopsia. En uno de los casos, y es un caso sumamente grave, son los hechos ocurridos el 20 de abril de 2018 frente a la alcaldía de Estelí, cuando fueron asesinados Franco Alexander Valdivia Machado, Francisco Orlando Pérez Corrales y César Noé Castillo Castillo. Nosotros tuvimos acceso a material videográfico donde se documenta claramente que la escena del crimen fue lavada. Otro elemento que es muy alarmante es la ausencia en la realización de necropsias. Y cuando, en muchos casos no se practicaron, y cuando se practicaron vulnerando los estándares mínimos en la materia. De las 79 víctimas registradas en los hechos de violencia entre el 18 de abril y el 18 de mayo, el Instituto de Medicina Legal, esta fecha del 18 de mayo es porque fue cuando fue la Comisión Interamericana y al Instituto de Medicina Legal y fue cuando les entregaron información. Entiendo que te la entregaron a ti directamente, Paulo. De las 79 víctimas que nosotros tenemos registradas hasta ese momento, el Instituto de Medicina Legal solo pudo dar cuenta de 41 muertos registradas y apenas entregar 23 autopsias. Nosotros documentamos también al menos 11 casos en los que los familiares fueron obligados a firmar un desistimiento. Es decir, que para que les entregaran el cuerpo de sus seres queridos, debían desistir de la investigación criminal. Todos sabemos que la obligación del Estado de investigar no es disponible. El Estado, por supuesto, no podía obligar a las víctimas a relevarle de sus obligaciones. Y los pocos casos judicializados a los que el GIEI tuvo acceso, en estos pocos casos, 7 que corresponden a 9 víctimas, también hubo graves deficiencias. Un elemento básico en cualquier investigación actual es la prueba digital, como la prueba de telefonía o geolocalización. Esta no se incorporó. Existe abundante información videográfica, tampoco se presentó en la extensión que debería de haberse presentado. Estamos hablando de muertes violentas y solo en un caso se hizo un análisis de correspondencia balística. La Fiscalía no actuó de una forma objetiva e imparcial, no agotó todas las líneas de investigación. Acusó a personas que podrían ser inocentes, algunas de las cuales ya han sido condenadas. Situación que no solo es injusta para los acusados, sino también para las víctimas y familiares al no tener una respuesta verdadera. Este es un resumen. Existe mucha más información en el informe. El Estado de Nicaragua ha infringido sistemáticamente su deber de debida diligencia
respecto a la investigación de los casos de muertes violentas del 18 de abril al 30 de mayo. En otras palabras, el sistema de justicia, Ministerio Público y Poder Judicial ha actuado como una pieza más del esquema de violación a los derechos humanos a través de procurar la impunidad en las graves violaciones a los derechos humanos y en otro fenómeno que voy a explicar muy brevemente, que es la criminalización de las y los ciudadanos que participaron en las protestas. En los procesos que se han iniciado en contra de estudiantes, líderes sociales, líderes campesinos, por hechos vinculados a las protestas, se ha hecho un uso ilegítimo de los tipos penales de terrorismo, crimen organizado, entre otros, para perseguir y sancionar actos de oposición al gobierno. Se ha criminalizado la libertad de expresión, de reunión, de manifestación. Literalmente, la Fiscalía ha acusado por el hecho de pensar. En uno de los casos, la Fiscalía afirma ante el juez, y cito, el problema es que no se necesitan 16 armas. Cada uno de ellos, refiriéndose a los estudiantes, es un arma. El ingenio de ellos representa un arma para el terrorismo. Quien decide actualmente quién va preso, a quién se priva de su libertad, es la policía, y lo hace vulnerando las normas mínimas para la restricción de la libertad. Si bien la legislación nicaragüense permite que la policía efectúe detenciones, es con una serie de resguardos que no se han respetado en estos casos. Finalmente, los juicios se desarrollan a puerta cerrada, únicamente con acceso a la prensa oficialista, a pesar de que la Constitución claramente señala que los procesos penales son públicos. Finalizo insistiendo en que en estas condiciones el sistema de justicia en Nicaragua se ha constituido en un engranaje más de la represión. Muchas gracias, Claudia. A continuación, con ustedes, Sofía Mager, quien presentará la experiencia de las víctimas y se referirá al Plan Integral de Reparaciones. Sí, buenas tardes. Un segundo componente del mandato recibido era la atención integral a las víctimas. El GIEI organizó para ello 23 talleres y reuniones de información que nos permitió estar con diferentes sectores de la sociedad. Nos hemos reunido con más de 400 personas, seleccionamos gente de la sociedad civil que trabaja con las víctimas y eso nos permitió tener un contacto directo, privilegiado, de qué es lo que está afectando en la sociedad. O sea, si bien acá lo que hemos presentado son las víctimas individuales que han recibido directamente una agresión, el impacto que está teniendo eso en las familias, en la comunidad, en la sociedad, es realmente una conmoción social que no puede ser evadida. Hemos tenido en estas reuniones, que las hemos tenido en Managua, hemos tenido en contacto con gente que está en Estados Unidos, en España, en Costa Rica, hemos ido al mismo Costa Rica y nos hemos reunido con la gente que está ahí desplazada, y sí podemos decir que la alteración de la vida cotidiana y la alteración en que se encuentra la sociedad en su conjunto es algo que tiene que ser tomada en cuenta y no solo las víctimas individuales. Una primera constatación, esto está desarrollado en el capítulo 11 con detenimiento, solo señalar que una de las primeras cosas que nos hemos encontrado es que este nuevo
episodio de violencia en Nicaragua, lo que ha traído a la memoria es las guerras anteriores de los 70, los 80, que no han sido procesadas y que regresan con fuerza, y gente que tiene que hacer, por ejemplo, que da atención psicológica, lo único, nos cuentan, ¿no? Lo único que les pasa es que recuerdan, mientras están atendiendo a alguien que ha sufrido el asesinato de un pariente, le viene a la cabeza el asesinato de su padre en los años 80. Resalto esto porque en un momento en que permita la transición o que permita otro momento en Nicaragua, no se debe de dejar de tomar en cuenta el impacto social, y la atención a las víctimas no es una atención individual y que la tiene que procesar cada uno en su casa con su psicoterapeuta. Tiene que ser un proceso social en la que se pueda reconocer las cosas que han pasado y que se puedan resolver socialmente en el espacio de la comunidad. Es tremendo que el propio Estado niegue la muerte de tu pariente. Es inaceptable. Cuando hablábamos con algunos niños en unos talleres que te cuentan de qué manera le entró la bala a su papá y por dónde pasó y cómo murió, y te lo está contando. Es el estado de vigilia en que se encuentran es tremendo. O sea, el efecto en la sociedad, en la vida cotidiana nicaragüense, es en este momento tremenda. Hay miedo, hay una estigmatización, hay una negación además de lo que la gente está viviendo. Se sienten vigilados porque hay los que llaman los EPCs en cada barrio haciendo listas de quienes participaron en las movilizaciones, son buscados en sus casas, son detenidos, y entonces la gente está en alerta. Hay una alteración tremenda de lo que ellos acostumbraban desarrollar su vida. La división social es tremenda y hay una alimentación, como dijo Pablo, desde el discurso oficial a quienes están con el gobierno y quienes están contra el gobierno, y sobre eso se marca una diferencia que va incluso a los colegios. Mientras estábamos ahí y terminamos nosotros de hacer nuestros talleres en el mes de octubre, que fue una consulta extensa, el gobierno nos había dicho en julio que ya tenían un plan integral de reparaciones terminado y que nos lo iban a entregar en una semana. Eso fue en el mes de julio, nunca nos llegó, y cuando terminamos de hacer nosotros nuestros talleres sobre la reparación, el gobierno presentó un plan de reconciliación y de paz, un plan que nosotros comentamos, le enviamos nuestro comentario al gobierno y además lo difundimos en la sociedad. Y creo que lo menciono porque creo que grafica lo que está sucediendo en Nicaragua. Era un plan de reconciliación, un plan de valores de paz, que no tomaba en cuenta nada de lo que había sucedido en los últimos meses y que seguía sucediendo en los últimos meses en el país. Es un plan que viene de algún lado y que dice ahora todos vamos a recobrar nuestros valores culturales, vamos a regresar a la familia, e incluso se le da a la policía la tarea de hacer las consultas en las comunidades. O sea, cuando tú tienes una sociedad que está asustada, que está desconcertada, que está dividida, que se siente vigilada, y de repente aparece un plan que no tiene nada que ver con la realidad. El día antes de ayer, o sea, cuando estábamos en Nicaragua, ya le habíamos pedido 2 veces una reunión a Cancillería para presentarle nuestro informe, y de repente somos citados a la Cancillería por el canciller y nos
nos recibe en una conferencia de prensa, él se pone ahí y nosotros con el Meceni y nos lee una carta de 10 páginas en que en lo que respecta a nosotros no se firmó un protocolo, lo cual es totalmente falso, o sea, más o menos que no nos habían dado ninguna documentación porque no se había firmado el protocolo en el mes de julio, y estamos hablando ahora de diciembre, cuando sabían que queríamos entregar el informe, y tenemos las cartas de la OEA y de la CIH que han seguido las respuestas y las comunicaciones que se habían presentado. ¿A dónde voy? Que en esta reunión no se menciona ni media palabra de todas las comunicaciones que nosotros le hemos presentado al gobierno nicaragüense, en algunos momentos hasta 2 cartas por semana pidiéndoles información, como si no hubiese existido. Y entonces simplemente nos dice, damos por suspendido porque no hay un protocolo firmado. Y al día siguiente, y nos dice que nos vayamos, y al día siguiente el canciller sale en un canal de televisión, en el canal 4, de señal abierta, y nos dice mercenarios internacionales que están aquí y que los usan, o sea, nosotros 4 somos mercenarios internacionales que nos llevan de país en país para desestabilizar gobiernos. O sea, tampoco estaba en la carta que se quejó. O sea, ¿cómo puede haber entonces una propuesta de reconciliación o una propuesta de paz si es que no parte de la realidad y si no parte de una acción honesta que realmente quiera solucionar problemas en su país que están divididos? En el libro van a poder encontrar también una propuesta de reparación, que era parte del convenio, la segunda parte del mandato, y ahí se detalla 7 programas que fueron consultados en estos talleres. Solo quiero terminar diciendo que estos procesos de reparación y de atención a las víctimas no pueden ir separados de un proceso mayor que tiene que ver con la verdad, que tiene que ver con la justicia y que tiene que ver con garantías de no repetición. Y si es que no se abordan de manera integral, no está en condiciones de poder superarse situaciones que vienen a la memoria. El pasado ha regresado, lo que vivieron en los 70, los que vivieron en los 80, y esperemos que no vuelva a la memoria de esta gente lo que vivieron durante 2018. Muchas gracias, Sofía. Dejo con ustedes a Amerigo en Calcaterra. Sí, muchas gracias. Yo simplemente decirle que el informe tiene 463 páginas y hace un recorrido de las pinceladas que nosotros hemos tratado de compartir con ustedes. Es un documento realmente complejo, difícil, duro, pero la situación en Nicaragua es dura. Y es importante que se conozca, que se divulgue, y me voy a concentrar en el resumen ejecutivo que ustedes tienen. Seguramente han visto la parte de recomendaciones. No voy a leer las recomendaciones en su totalidad, simplemente en alguna que creemos, no es que no sean más o menos importantes, pero sí queremos que se registren y que estén en este ámbito. En primer lugar, y debido justamente a la situación imperante en estos días, lo que recomendamos al gobierno a cesar el hostigamiento a defensores de derechos humanos, periodistas y otros líderes sociales, garantizar las condiciones para que puedan desarrollar plenamente sus labores y ejercer sus derechos, en particular la libertad de expresión, de reunión y de asociación. Esa es clave hoy día. Nicaragua es huérfana hoy día de una mirada internacional dentro del país. El Meceni va a seguir haciendo su trabajo desde afuera y eso es sumamente importante y hay que profundizar esa observación desde afuera, sin duda alguna. Pero dentro, que acompañe los esfuerzos de los nicaragüenses, no hay nadie. Hay mucho miedo. Por lo tanto, queremos recordar que eso es algo que creo que la comunidad tiene que ser
muy firme en esta recomendación que estamos haciendo. También de investigar y eventualmente destituir a funcionarios que hayan participado en violación de derechos humanos. Evidentemente no lo va a hacer la actual administración, pero es un debe que en algún momento habrá que hacerlo, para que no haya ningún mensaje de impunidad. Cualquier autoridad que llegue a Nicaragua tiene que investigar la actuación de los funcionarios públicos. Disolver y desarmar inmediatamente los grupos armados paraestatales. No puede existir un Estado de Derecho que conviva con estructuras paralelas armadas. Hay un problema. Quien defiende a la población es la institución policial, que tiene que defenderla, pero no puede operar a la par de otro grupo armado. Hay un problema de Estado de Derecho. O participas entonces a una violación y puedes ser considerado asesino, o directamente omite tu obligación de protección como Estado. Investigar la actuación y eventualmente depurar el sistema de justicia de aquellos jueces y demás funcionarios que vulneraron el debido proceso o no haya cumplido con mantener su independencia del poder político. Es clave la independencia y el ejercicio de las obligaciones que le competen a los funcionarios públicos. Y hay que siempre recordarle que quien no cumple con su deber va a ser susceptible de ser investigado y sancionado, justamente por no haber cumplido la ley. Teniendo en cuenta la falta de independencia demostrada por el sistema judicial, establecer la reforma y mecanismo necesario para garantizar que los hechos de violencia ocurridos a partir del 18 de abril sean juzgados por instancias judiciales compuestas por magistrados que garanticen imparcialidad, idoneidad y cuente con los recursos adecuados. Para ello debería evaluarse distintas posibilidades que incluyan la eventual participación de jueces internacionales y el asesoramiento y apoyo de la cooperación internacional. Hay jueces en el país que tienen capacidad para hacer las cosas. Hay que acompañarlos. O sea, no estamos pidiendo un tribunal internacional, estamos pidiendo poner esos jueces que sí tienen valor y pueden hacer el cambio, acompañarlo temporalmente, justamente para garantizar la independencia y autonomía por jueces internacionales. Instar al gobierno a ratificar el Estatuto de Roma, como decía Pablo, de acuerdo a la caracterización que hemos analizado, evidentemente se han cometido crímenes de lesa humanidad. Eso es el concepto que castiga a la comunidad internacional cuando se cometen ese tipo de hechos, cuando es el Estado que comete ese tipo de violaciones. Internacionalmente se dice que se cometieron crímenes de lesa humanidad y en Nicaragua se han cometido. Independientemente si es miembro o no miembro del Estatuto de Roma, evidentemente les decimos, bueno, ratifiquen, con la finalidad de garantizar que los delitos de lesa humanidad no queden en la impunidad y como garantía de no repetición. Eso es un mensaje fuerte, poderoso. Y aceptar la competencia de la Corte Penal Internacional sobre crímenes de lesa humanidad que está establecido en el propio Tratado de Roma. Investigar y eventualmente remover a los fiscales y funcionarios que incumplieron con el ejercicio independiente de su función u obstruyeron el esclarecimiento de los hechos. Estos procesos deberán realizarse de acuerdo a los estándares internacionales. Y aquí va una recomendación que la hemos manifestado ya hace un par de semanas atrás en una conferencia de prensa en Nicaragua, con la finalidad de recuperar la confianza y la credibilidad del Ministerio Público y garantizar a las víctimas, a sus familiares y a la sociedad en su conjunto una investigación pronta, independiente e imparcial de los hechos violentos ocurridos en el periodo comprendido entre el 18 de abril y 30 de mayo, así como los ocurridos con posterioridad. Es una recomendación más amplia.
Se recomienda con urgencia la creación de una Fiscalía Especial integrada por miembros debidamente seleccionados por sus calidades personales y profesionales y por el reconocimiento de su autonomía e independencia. Por ello, la sociedad civil tiene que participar tanto del proceso de identificación de los perfiles como en la selección de los fiscales. Asimismo, para fortalecer su independencia y autonomía, asegurar investigaciones imparciales que incluyan a todos los responsables, directo e indirecto, como su cadena de mando, se recomienda evaluar, al menos en una primera fase, la conveniencia de que se convoquen junto a los fiscales nacionales y fiscales internacionales para ser parte de la Fiscalía Especial. Y en ese sentido recomendamos a la comunidad internacional que ponga a disposición del Estado de Nicaragua perfiles de fiscales de su nacionalidad idóneo para tal fin. Y hay últimas recomendaciones que van dirigidas a la cooperación internacional, que son importantes porque pensamos que puede tener un efecto importante. Con la finalidad de evitar la impunidad de crímenes de lesa humanidad, se recomienda a los Estados miembros del sistema regional de la OEA e internacional de Naciones Unidas que inicien investigaciones y, en su caso, juzguen a los responsables de los referidos crímenes en el marco de la jurisdicción universal y conforme la legislación interna de cada país. Y recomendamos a la cooperación internacional bilateral y multilateral, así como a entidades financieras regionales e internacionales, que incorporen un análisis de la situación de derechos humanos del país y el nivel de cumplimiento de los compromisos asumidos, por lo que su contribución sea enfocada a superar los desafíos, obstáculos identificados por los órganos de supervisión y tratados y por los mecanismos internacionales de protección de derechos humanos. En total son 24, ustedes la van a leer. Quisimos levantar estas porque consideramos que son sumamente relevantes en el caso de Nicaragua. Nosotros quisimos entregar este informe en Nicaragua porque nuestro trabajo, como lo entendimos, era para las víctimas y era para la sociedad nicaragüense, y por eso se nos pedía un informe final público. Y entonces, de manera simbólica, queremos entregar un ejemplar de este informe a unas representantes de la Organización de Madres de Abril, que son en su mayoría mujeres que están defendiendo y muchas veces arriesgando también ellas mismas su vida, exigiendo la justicia, y que seguramente ellas son las que para las que va este informe. Yo quería presentarle las manos. Si vienen. Ya que no. Si no quieren, no. En un minuto. Antes de dar la palabra para preguntas a la prensa,
o al público en general, quisiéramos hacer una pequeña presentación sobre la página web del GIEI, donde ustedes van a encontrar el detalle de la información que ha sido recopilada, analizada y sistematizada en estos 6 meses. La página web del GIEI contiene videos institucionales producidos por el GIEI, tanto videos temáticos, videos sobre las víctimas y también de los expertos. Y los invitamos a todos a visitar esta página. También están asociados a la página web del GIEI más de 200 videos en YouTube en un canal propio que son parte de la recopilación de documentación audiovisual que fue pública, pero también información que entregaron familiares de las víctimas o testigos de los hechos de violencia que han ocurrido en Nicaragua. Contiene también una plataforma de Situ que nos van a dar una breve explicación sobre donde se hace un diseño de arquitectura forense respecto de algunos eventos que ocurrieron entre el 18 de abril y el 30 de mayo. Además, ustedes pueden, por supuesto, descargar en forma online o una versión para imprimir. El informe contiene los anexos de las consultorías internacionales, entre ellos del EAF, y una parte especialmente dedicada a las 109 víctimas mortales que fueron entre el 18 de abril y el 30 de mayo, con un detalle de cada uno, como ustedes podrán observar, la mayoría muy jóvenes. Incluso hay niños entre los muertos que encontramos en este apartado. También encontrarán estadísticas y redes sociales. Los invitamos a ver, por favor, a visitar la página web. Y ahora, Matthew Country, de la organización Situ, nos dará una breve explicación sobre el diseño de arquitectura forense que ellos elaboraron para esta página web. The website would be great. Thank you, everyone. I'm sorry I'm not able to deliver my portion of the proceedings today in Spanish, but thankfully our platform is available in both languages. A brief bit of background: we were brought on by GIEI and the Argentine Forensic Anthropology team to develop a geospatial platform that would act as an alternate method for presenting the evidence related to 4 different events that took place during the GEI's mandate. Our platform makes available a different method of accessing the evidence beyond just what's available in the report. You are able to use maps and text to contextualize the evidentiary assets that we have in a way that's very different, and our hope is much more conducive to a rapid understanding of the events that occurred on the ground and help you to just contextualize the evidence that you're looking at. This is an example of what our platform looks like. If you want to just go ahead and just go through it, that would be wonderful. So we have, in association with GIEI and EAAF, been able to geolocate a large number of assets related to these events, and assets meaning basically photographic and video evidence of the events that took place. And this allows us to explore the evidence in a different way. Our platform supports the report not by drawing conclusions, but by presenting an alternate method to explore the evidence and to immerse yourselves in the facts.
You can navigate between the different events and explore the areas in which these events took place, using the map to locate specific assets in space. We were looking for a way to look for patterns more than anything else. As Pablo said earlier, it's very difficult in situations like this to say very specifically what happened to one person at one time. The situation is extremely complex, it's very chaotic, and that inhibits a specific understanding of very specific events. But by aggregating a large quantity of evidence and organizing it effectively, we're able not necessarily to draw specific conclusions, but to look for the patterns and look for what we see over and over again. And what we do see over and over again, as has already been discussed, is a kind of a systematic collaboration and spatial co-location between uniformed agents of the state and these non-uniformed armed groups that are doing violence on the state's behalf. And our platform, hopefully by showing that evidence from a geographic perspective, a geospatial perspective, makes that abundantly clear in a way that the evidence presented by itself cannot. In addition to the 4 events presented in a narrative form, there's also an archive that allows you to examine all of the evidence that we were given for these 4 events across the board, taking place in several different cities during the mandate period. We hope that in addition to the longer form report, which obviously goes much more in depth, this will present a method for people who are perhaps new to the facts to explore what was going on in Nicaragua during this time. Bueno, finalmente queremos insistir en el agradecimiento a todos ustedes que hoy día compartieron la presentación del informe, en especial a las familias de Nicaragua y a muchos colaboradores que hicieron posible este trabajo. Ahora abrimos unos minutos para consultas a los expertos. Preguntas. Mi nombre es Aníbal Toruño de Radio Darío. Primero, agradecerles su inmenso trabajo profesional y de acompañarnos en la enorme tragedia que vivimos en Nicaragua. Y pedir las disculpas por aquellos quienes han calificado su trabajo como mercenarios. Y me parece que a la inversa, el gobierno de Nicaragua es, además de un Estado ilícito, mercenarios, asesinos que han hecho un enorme daño a nuestra nación. Quiero expresarle que los nicaragüenses hemos buscado por largo tiempo, en estos pocos meses que parecen años, el inicio de la justicia en Nicaragua. Y justicia para todos aquellos que cayeron, sacrificados, asesinados, y por estas madres que más nunca van a poder abrazar a sus hijos y a sus seres queridos. Las conclusiones del grupo, en alguna medida, créanme, y Radio Darío fue destruida el 19 de abril, explotada, con 12 que estábamos trabajando. Pero por primera vez
puedo sentir la paz o el inicio de lo que yo he estado buscando todos estos días. Porque las conclusiones del grupo interdisciplinario resulta desbatador y de graves conclusiones e investigación que demuestran y concluyen que las órdenes de matar, reprimir, quemar o destruir, incluyendo medios de comunicación, responsabilizan a la cadena de mandos de la Policía Nacional, que inicia con el jefe supremo, el presidente Daniel Ortega, e induce y concluye y califica que lo que aquí hubo fueron crímenes de lesa humanidad, los cuales no prescriben ni son sujetos de amnistía o similares, y establece la posibilidad de que otros estados pueden llevarlos frente a la Corte Internacional. Esto nos pone, y planteo, la posibilidad que el presidente Ortega y su cadena de mandos de Policía Nacional sea llevado junto con los otros responsables de la masacre ante la justicia internacional, la Corte Internacional Penal, para que puedan o que paguen o que haya justicia ante la masacre. Quiere decir, y hago la pregunta, que podríamos estar ante la posibilidad que el presidente Ortega, junto con toda la cadena de mandos que ordenó la masacre en Nicaragua, rinda cuentas ante la justicia internacional o al Estado o ante la instancia que corresponda. Y que cualquier Estado también se puede sentir ofendido por esto y entonces también pueden haber iniciativas en ese sentido. El solo hecho de plantear y que ustedes hayan determinado esto, que lo que pasó en Nicaragua fueron crímenes de lesa humanidad, por primera vez, con la instancia y el nivel de lo que ustedes representan en el mundo, también responsabiliza que quienes lleguen a gobernar en Nicaragua tienen que hacer justicia. Y que nadie puede estar posterior a este gobierno sin que haya justicia ante crímenes de lesa humanidad. Entonces yo quería preguntarles a ustedes si efectivamente estamos ante la posibilidad de que el presidente Ortega, como jefe supremo de los altos mandos de la policía, rinda cuenta ante la Corte Internacional de Justicia. Quisiéramos saber si tienen otra consulta, alguna pregunta más. ¿Puedo hacer una yo? ¿Puedo? Sí, por Aprovecho. favor. Sí, sí. Muchas gracias por el trabajo realizado. Es muy conmovedor, es muy doloroso escuchar lo que ustedes nos comparten, pero es muy necesario. Yo tengo dos preguntas muy concretas en relación al discurso del gobierno de Ortega. Ustedes dijeron que no encontraron evidencias de golpe de Estado y ese es precisamente uno de sus principales guiones de discurso, de que aquí hubo un intento de golpe de Estado. Si podrían abordar un poquito más sobre no encontrar evidencias de golpe de Estado. Y segundo, cuando ustedes nos explicaron que no hubo agresiones de parte de los manifestantes hacia las marchas oficialistas, sino que lo que hubo fue como una defensa, una respuesta en algunos casos violenta de los manifestantes en defensa cuando fueron atacados. Ese es otro de los argumentos fuertes que tiene el gobierno, y es que los manifestantes fueron también violentos y ocasionaron muchos daños y los tranques fueron centros de tortura, etcétera. Entonces, si podrían abordar un poco más eso para desenmascarar esas líneas esas mentiras, pues, que el gobierno ha estado diciendo que en los tranques se torturaron y se ocasionaron muchos daños a población víctima o civil.
respondiendo a la primera pregunta, quiero ser bien claro para justamente que no se generen falsas expectativas. Hoy Nicaragua no es parte de la Corte Penal Internacional y la Corte Penal Internacional no puede intervenir. Para que la Corte Penal Internacional pudiera intervenir en algún momento, hay dos formas posibles. Una es que el Consejo de Seguridad de las Naciones Unidas mande el caso de Nicaragua, la situación de Nicaragua, a la Corte Penal Internacional. El segundo mecanismo depende de Nicaragua. Nicaragua podría hacer una declaración aceptando la competencia de la Corte Penal Internacional para juzgar estos hechos, pero hasta que no haga esa declaración el Estado, la Corte Penal Internacional no puede intervenir. Y hay un tercero, que es el ejercicio de la jurisdicción universal en aquellos países, que hay muchos países en el mundo que han reconocido en su legislación interna la competencia para juzgar estos crímenes, independientemente de dónde hayan ocurrido, de la nacionalidad de los perpetradores y de la nacionalidad de las víctimas, justamente porque, como usted señalaba, son crímenes que interesan a la comunidad internacional en su conjunto. Entonces, esa sería la tercera posibilidad. Claro que nosotros tuvimos un trabajo muy intenso estos meses, pero hay investigaciones que se deben de profundizar para determinar, y esa es la recomendación que nosotros hacemos, que se investiguen, y sí recomendamos que se investigue al actual presidente de Nicaragua por la posible comisión de estos crímenes. En relación a la otra pregunta, nosotros encontramos evidencia de que en la gran mayoría de las manifestaciones fueron pacíficas, la gran mayoría de personas que participaron en las manifestaciones también fueron pacíficas, pero sí hubo hechos de violencia de parte de algunos manifestantes, hechos de violencia que terminaron en muertes. Hay un episodio muy singular que es el tranque de Trinidad en la mañana del 30 de mayo, donde hubo personas que perdieron la vida, y en ese caso no podríamos hablar de una acción defensiva, fue una acción ofensiva por parte de las personas que estaban en el tranque. Hay también evidencia de la quema de radios como Radio Ya y otros atentados contra la integridad física, pero quiero señalar que ya fue mencionado que no se trató de actos planificados que respondieran a un plan, y que sí en muchos casos eran la reacción frente a una acción ofensiva anterior. Sí, en relación con el tema del golpe de Estado, que fue uno de los argumentos que en los inicios de nuestra gestión se empezaban a plantear en la opinión pública. Nosotros consideramos, no habíamos recibido, digamos, ninguna evidencia, ni elementos, ni información relacionada con organizaciones o estructuras que planificaban lo que el gobierno decía golpe de Estado. Para confirmar si existía o no algún tipo de movimiento, tuvimos la idea de incorporar dentro de los elementos de nuestros análisis un estudio de redes sociales para ver qué tipo de manipulación, si hubo o no manipulación en relación con redes sociales que permitiera identificar de qué sector, de qué grupo y cómo interactuaban estos grupos en las redes sociales, y no podían dar luces si había algún tipo de digamos, uso abusivo de la información o era una discusión normal. Ustedes saben que últimamente está muy evidenciado el uso de bots, o sea, de información que salen de máquinas, no que son humanas. Entonces, ver si hubo alguna gesta de ese índole también, y nosotros no encontramos nada. Hubo un caso, por ejemplo, inicial que nos llamó mucho la atención cuando llegamos, la aparición de un muerto el 18 de abril.
Fue muy importante esa información porque fue levantada por los discursos oficiales como un elemento de inventan un muerto. Así lo levantó la presidenta Murillo, como responsabilizando de que un movimiento organizado había creado, digamos, este muerto como una posibilidad de incentivar más la violencia. Nosotros identificamos el tweet, de dónde venía, la fuente. Vimos también, era una fuente, evidentemente, sigue existiendo, pero con otro nombre ahora. Tuvo un retweet de apenas 150, o sea, nada. Y fue utilizado ese tweet, que fue inmediatamente, salió como a la tardecita, y 20 minutos después fue desmentido por otros que decían que no hubo ninguna muerte, pero sí estaban empezando a haber heridos justamente alrededor de las universidades. Esto nos permitió analizar que no hubo tampoco manipulación en las redes sociales. Hubo un aumento de interlocución entre distintas redes, pero no hubo, como podemos ver en otros casos que se han analizado justamente para comparar los movimientos, como si se pueden organizar redes y ser incentivadores, digamos, o puede ser utilizada para aumentar el nivel de violencia o no. Fue un diálogo bastante, digamos, normal. Hubo manipulaciones, pero casi insignificantes porque no tuvieron efecto. Y ahí por lo menos tuvimos elementos para poder descartar cualquier tipo de mensaje de golpe de Estado. Sí, antes de terminar quería de todas maneras mencionar lo que está sucediendo en estos momentos con la Organización de Derechos Humanos, el CENIT, que está siendo perseguida. Ya se les ha cerrado sus cuentas, han entrado a sus oficinas, les han llevado documentación, pero además están ahora incriminando a los defensores, a doña Vilma, a Gonzalo, y eso creo que va a continuar y me parece que es bien importante prestar atención. No está Meceni ahora ahí en campo, sé que Meceni va a seguir trabajando y queríamos expresar nuestra gran preocupación con nuestros compañeros de Meceni en Nicaragua. Cenit, perdón. Es Cenit. Señor Coruña, ¿quiere decir algo? Concluye y califica lo que ocurrió en Nicaragua son crímenes de lesa humanidad. Claro de que las instancias están y que hay un proceso para eso, pero quiero confiar plena y completamente que con el dictamen de ustedes, de aquí en adelante, nuestra nación, nuestros ciudadanos, vamos a buscar justicia por los crímenes de lesa humanidad. Muchas gracias a todos. Como ustedes saben, el mandato del GIEI termina en los próximos días, pero el seguimiento estrecho a la situación de Nicaragua continúa, por supuesto, con el mecanismo especial del MECENI a través de la Comisión Interamericana, equipo que también fue expulsado de Nicaragua. Y para despedirnos, los vamos a dejar con Franco Valdivia Machado. Estudiante universitario asesinado el día 20 de abril. Franco Alexander Valdivia Machado era mi único hermano, mi hermano menor. Estudiante universitario asesinado el día 20 de abril frente a la alcaldía de Estelí. Franco era una persona, un joven, activista, muy ideológico, además de ser árbitro de béisbol y softball, de ser estudiante y padre.
también era un cantante rap, un compositor de rap, un rap conciencia, y él, por su alto contenido de conciencia social, él participó en las marchas en contra de las reformas de seguridad social. Me libraré por un rato de todos estos pilatos que comen en todos los platos y cada bocado más insensato se vuelven para que lo acepten, se revuelven y entre tanto no hay ninguno que en lo falso se disuelve. Resuelve con monedas, pero que sea por las fuerzas de la policía, fuerzas de choques del gobierno, los denominados Juventud Sandinista y luego los paramilitares o parapolicías, se encargaron de reprimir y atacar a los estudiantes. Esa marcha fue convocada a las 3 de la tarde en el Instituto Nacional Francisco Luis Espinosa. De ahí iban a salir a recorrer la marcha, sin embargo, en diferentes puntos hubieron bloqueos. Escuchen, esta es la alcaldía de Estelí. Como 4 motos tienen ahí. Y la alcaldía creo que la van a quemar. ¿Qué está pasando ahorita en Nicaragua? La policía se fue. Estas son imágenes del Parque de Estelí. Han llegado hasta aquí. Nos hacen retroceder, vienen con armas. Dos muertos ya llevan. Mira, ahí están pequeando uno eso. Mira. La policía. Ay, lo van a matar, lo van a matar. Lo van a matar. El 20 de abril a Franco lo asesinan unos 15 minutos después que él denunció públicamente un video donde él mostraba en sus manos las balas con las cuales les estaban disparando. Marcha pacífica y andábamos todos, desde jóvenes hasta personas de la tercera edad andábamos en la marcha de manera pacífica y ellos empezaron a lanzarnos bombas a todos nosotros. 15 minutos después que ese video lo transmitieron por Facebook, a él lo asesinan frente a la alcaldía de Estelí. A Franco no solamente lo asesina la persona que le disparó, sino también las personas que lo arrastraron por una cuadra completa luego de haberlo asesinado. Está muerto, dicen. Ahí lo llevan. Iniciamos todo un proceso en búsqueda de la verdad y de la justicia. Nosotros, como familiares en búsqueda de la verdad, estábamos dispuestos a, luego de haberlos enterrado, de practicar la autopsia porque queríamos saber los detalles, la prueba científica de saber la trayectoria de la bala, si aún estaba el proyectil dentro de su cuerpo o no. Se llevó a cabo la autopsia y desde entonces ellos nos han cerrado la puerta en la fiscalía, no nos han brindado ningún tipo de información, no nos informan acerca de los avances de las investigaciones, si existen o no avances sobre las demás pruebas, no nos entregaron el informe de balística, no nos entregaron informe de la policía, lo del levantamiento del croquis, absolutamente nada. El expediente, el caso se encuentra totalmente archivado. Por supuesto que nos ha cambiado la vida a todos, a mi madre, mi papá también. Todos tenemos un daño irreversible, pero vamos a seguir luchando por encontrar esa verdad. Nosotros queremos conocer la verdad porque de alguna manera va a venir a aliviarnos. La verdad debe de venir acompañada de justicia, castigar a esa persona que cometió ese delito. Franco ha sido una persona que nos ha inspirado tanto. Y yo recuerdo mucho la canción de él que dice que no hay olvido con sepultura para quien lucha por lo que es. Y ustedes, los jóvenes, nosotros, todos, de todas las edades,
Debemos de construir una memoria colectiva. No hay olvido con sepultura para quien lucha por lo que es. Si en sus falsidades tienen agua, mi honestidad no tiene sed. Estoy a merced de lo justo, la desigualdad me da disgusto. Y para el lipo de su mentira, todas mis rimas son un gran susto. Más real no puede ser, ey, ok. Esto es HKS Music, ey, ok. Yo soy Renfan, ok, Renfan. Te le cuela el pensamiento.